cordial saludo al estimable teleaudiencia. El petróleo y sus derivados, entre ellos la gasolina y el diésel, encarecen progresivamente con pequeños altibajos, pero con una mantenida tendencia al alza. Como lo dije en muchas ocasiones anteriores, incluso en la época de precios relativamente bajos del petróleo, y hoy lo repito, la época de petróleo barato se acabó y tenemos que estar preparados para lidiar con ello. Generalmente somos inmediatistas y empezamos a buscar soluciones hasta cuando el problema lo tenemos encima. Es cierto que han habido algunas posiciones previas a la crisis de algunos funcionarios, pero sin ninguna consistencia y formando parte de algunos de los dos grandes grupos existentes, los pesimistas y los optimistas. Los primeros manifestando que nada se puede hacer, ya que los precios internacionales los fija la OPEP, y los segundos que la solución está en los combustibles alternativos, alcohol y biodiesel, hasta llegar hasta afirmar que sembrando empate en las 640.000 manzanas de tierra ociosa en nuestro país, tendríamos la solución a nuestro problema de combustibles. Ambas posiciones están totalmente equivocadas. En primer lugar, la OPEP no fija los precios. Esto lo hace un engranaje multinacional complejo y mucho más poderoso. Muchos países no pertenecen a la OPEP y producen enormes cantidades de petróleo. México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Noruega, Inglaterra, etc. La OPEP es solo una parte de ese engranaje y ni siquiera tiene la habilidad de fijar los crudos de referencia que se usan. El Brent del Mar del Norte en Europa o el West Texas Intermediate de los Estados Unidos, que son incluso más caros. Además, el engranaje no es solo productor, sino que en él también se incluyen los países desarrollados de alto consumo y las transnacionales del petróleo. Muchas veces los precios son presionados a alzas espectaculares cuando se desea aumentar sustancialmente los precios debido a que las fuentes de petróleo de más fácil extracción empiezan a agotarse y se necesita explotar petróleo más profundo o de más difícil extracción y por consiguiente más caro. La subida del crudo permite explotar estas nuevas fuentes de costo mayor. El problema es así más complicado de lo que muchos suponen. El Salvador, como país que se debate entre el cuarto y quinto mundo, no puede participar en estas decisiones de alta política económica, aunque a veces pretendemos estar al lado de los grandes, aparentando tomar decisiones de hegemonía, sin darnos cuenta que nuestro destino no es la supremacía, sino tan solo la supervivencia. Pero si bien no decidimos el precio del petróleo, no podemos tener una actitud derrotista. Mucho podemos hacer y sin embargo no hacemos nada. Eso lo explicaré luego. Por otro lado, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, los combustibles alternativos son tan solo microsoluciones. O a lo sumo, si se elabora un plan global tentativo poniendo en juego nuestra seguridad alimentaria nacional o de hambre mundial si el proyecto de Estados Unidos se lleva a cabo, a lo más de una pequeña solución que abarcaría entre un 10 a un 20% de la demanda actual, lo cual se reduciría paulatinamente debido al incremento permanente de combustibles año con año. Además, y volvemos a insistir en ello, no disminuiríamos contaminación alguna y no abarataríamos los precios. De esa forma debemos racionalizar y optimizar la compra, transformación y consumo del petróleo y sus derivados, comprendiendo que su uso, al menos en los próximos 10 años, es insustituible. Luego de dos actuaciones aplaudibles de la Defensoría del Consumidor y de la Superintendencia de Competencia de controlar el comportamiento de las petroleras debido a la distorsión en la aplicación local de las alzas y bajas internacionales, que hasta fue aceptado por el Supremo Gobierno de que las alzas subían por el ascensor y las bajas bajaban por la escalera, ya que las alzas se reflejaban inmediatamente y de mayor magnitud y las bajas lentamente y en menor cuantía, y que había abuso de posición dominante debido, entre otras cosas, a arbitrariedades en el precio de costo fijado para los diferentes expendedores de gasolina al detalle y diésel. Las actuaciones de dichas funcionarias constituían un buen inicio, pero el proceso no solo ha quedado obstaculizado, sino que se desvió totalmente al decretar el Supremo Gobierno un aumento de los combustibles vía un nuevo impuesto de 10 centavos dólar por galón a las gasolinas y diésel, con un mensaje tácito incorporado. Los precios de los combustibles todavía aguantan un mayor precio
y desviando al mismo tiempo a la opinión pública concentrar su actividad únicamente en discutir el nuevo impuesto. ¿Quién se acuerda ahora de controlar a las petroleras? ¿Quién habla de su señalado abuso de posición dominante? ¿Quién habla de que las bajas internacionales no se trasladan localmente, aunque la salsa sí? ¿Quién está pendiente de la nueva baja del petróleo de casi $10 por barril en la semana comprendida entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, etcétera, etcétera, etcétera? Solo por lo anterior, esta ha sido una medida de ingenuidad política, pero más aún, de torpeza económica. Si me piden un consejo, los funcionarios que sugirieron este impuesto merecen ser removidos. No solo se castiga al pueblo, sino que se desvía de la posición correcta que tanto trabajo había costado iniciar, revisar a las petroleras. Fuera de ello se grava un bien de incidencia en toda la cadena productiva nacional, promoviendo un impuesto en cascada, o más bien una cascada de impuestos, que golpearán el bolsillo de todos, incluyendo hasta el de los que no tienen automóvil. El error en su decreto de aplicación no solo conlleva las negatividades mencionadas antes, sino otras más que mencionaré en los próximos programas, si Dios me lo permite. Muchas gracias.